Antes de Josué, nosotros tenemos a un pueblo a la expectativa de poseer la tierra prometida. Después de Josué, tenemos a un pueblo que ya está dentro de la tierra de Canaán. De forma que Josué viene a ser la explicación que une el Pentateuco, o los primeros 5 libros de las Escrituras, con el resto de los libros históricos. Sabemos cómo ellos llegaron hasta allí, por lo que hemos visto en el Pentateuco. Ahora, ¿cómo entraron? ¿Cómo pudieron vencer a los habitantes de esas tierras que 10 de los espías enviados por Moisés clasificaron como gigantes? ¿Cómo pudieron ellos vencerlos? Josué es la explicación. ¿Qué fue lo que sucedió? Josué también nos explica cómo la tierra quedó dividida en la manera en que las encontramos diseminadas en el mapa a esas 12 tribus de Israel. O sea, hoy podemos ver un atlas bíblico y ver el mapa de las 12 tribus de Israel y ver cómo están allí diseminadas. Pero ¿y quién colocó a quién dónde? El libro de Josué también es la explicación. Ahora, dado que el tema central del libro de Josué tiene que ver con el cumplimiento de la promesa de Dios en dar la tierra prometida a la nación de Israel, lo que nosotros veremos en la clase de hoy será lo siguiente, y estos son los 4 encabezados que vamos a ver: visualizando la tierra, conquistando la tierra, dividiendo la tierra y luego reteniendo la tierra. El tema es obviamente gira alrededor de la tierra prometida. Primero ellos la visualizan, son preparados para entrar. Luego viene la conquista. Una vez conquistada, la división y luego esas directrices finales para el pueblo poder retener la tierra. Así que veamos en primer lugar la primera sección del capítulo 1 hasta la primera parte del capítulo 5, visualizando la tierra. El libro comienza con estas palabras: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. El libro de Josué comienza con un señalamiento de una muerte, Moisés, y el libro de Josué termina con otras muertes que veremos al final. Pero es evidente que Dios hace su obra a través de siervos, a través de instrumentos humanos, pero que ninguno de ellos es imprescindible. Los siervos de Dios vienen, los siervos de Dios se van, cumplen su papel y luego Dios sigue la obra con otro, porque la batalla es del Señor. Y esta introducción también evidencia que hay algo muy importante en juego, que es la palabra del Señor. O sea, esto es un tema central en el libro, cómo Dios cumple con sus promesas, cumple su palabra. Jehová no habla como los falsos maestros, los falsos profetas que prometen, y los políticos, que prometen y no cumplen. De antemano Dios le dice a Josué todo lo que le había dicho a través de Moisés se cumpliría. Pero no solo lo dicho a través de Moisés, sino también lo dicho a Abraham mucho tiempo antes. En Génesis 12:7 le dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. La promesa de Dios a Abraham. Y también es evidente en esta introducción que todo el tiempo que Josué estuvo al lado de Moisés, eso le sirvió de preparación para lo que él iba a tener que enfrentar ahora en la conquista. Y vemos la importancia de que los líderes preparen y entrenen a hombres fieles que sean capaces de ser líderes para otros, como encontramos directrices en el Nuevo Testamento. Pero el Señor le promete a Josué que Él estaría con él, así como lo estuvo con Moisés, y que su deber era ser valiente y esforzado. Y se lo repite varias veces. La garantía de la victoria no implicaba
que él debía descansar y echarse fresco, sino que él debía esforzarse y ser valiente. Y es lo que ocurre muchas veces cuando se debate el tema de la soberanía de Dios. Algunos dicen, pero ¿y eso entonces no elimina el esfuerzo cristiano? De ninguna manera. Como aquí Dios le está diciendo, miren, ustedes van a ganar, pero Josué, esfuérzate. El hecho de que sepamos cómo termina la historia no significa que no debamos cumplir con la exhortación divina de ser esforzados. Y aún en la vida cristiana nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, aunque hayamos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Pero nos llama mucho la atención la exhortación del versículo 8 del capítulo 1. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Impresionante cómo el Señor supedita el éxito y la bendición sobre Josué y el pueblo, por lo que él representaba, a su apego a la palabra de Dios, a su apego a cada cosa que Dios le estaba instruyendo, a la obediencia, a la sumisión que él iba a tener. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién quiere que le salga todo bien? Yo. Pero ¿quiénes se comprometen a depender de la palabra de Dios? Bueno, el pueblo de Israel se comprometió. Eso es una de las cosas que vemos en el libro. Pero pudo. Vemos a Dios preparando a Josué entonces para el gran día de la conquista. Era como la especie del día D del pueblo de Israel. Pero también vemos a Josué preparando él a su vez al pueblo. Dios prepara a Josué, Josué prepara al pueblo. Y Dios da órdenes a sus oficiales para que proclamen el siguiente anuncio. Dice, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y ahí entra una declaración que también es clave en el libro. La tierra que Jehová os da. La tierra que Jehová os da. Esto es un punto importante. La tierra prometida es un regalo de Dios para ellos. Capítulo 1, versículo 2, la tierra que yo les doy. Versículo 3, yo os he entregado. Versículo 6, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Versículo 11, la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Versículo 13, os ha dado esta tierra. Versículo 15, la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Capítulo 2, versículo 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Versículo 14, cuando Jehová nos haya dado la tierra. Y versículo 24, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. ¿Fue el esfuerzo de ellos o fue el regalo de Dios? O sea, ellos no han entrado, ellos no han peleado nada todavía. Y Dios les está diciendo, yo les he dado esta tierra. Esto es de ustedes, un regalo mío para ustedes. Desde el punto de vista humano, ellos tenían un reto enorme por delante. Pero la realidad de la soberanía de Dios en cederles esa tierra les iba a ayudar a hacerles valientes y esforzados. Y a partir del versículo 12 del primer capítulo leemos cómo Josué se asegura que las 2 tribus y media que se iban a quedar en Transjordania cruzarían para pelear con ellos. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Y ellos le confirman a Josué en un compromiso solemne que ellos no se iban a quedar habitando allí, sino que ellos iban a cruzar con ellos hasta que toda la tierra fuera conquistada. Y dice que el compromiso incluía el hecho, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, que muera. O sea, ellos se comprometieron, nosotros vamos a ir a pelear con ustedes para conquistar la tierra. Lo siguiente en la historia nos trae recuerdos de lo que les pasó a ellos en Cades Barnea. ¿Recuerdan lo que nosotros vimos en el libro de Números? Cómo ellos llegaron bien cerca, a las orillas de la tierra prometida al sur, contemplando la tierra desde donde envían los 2 espías. Ellos están allí a las puertas. Y ahora aquí nos encontramos con otra misión de reconocer la tierra. En este caso, Josué envía a 2 para ver qué veían en Jericó, cómo ellos podían conquistar Jericó. Ellos al cruzar la tierra se van a encontrar, al cruzar el río se van a encontrar en primer lugar con Jericó. Y Josué, pues, habiendo aprendido
cómo se hacen las cosas, envió a estos dos espías. Hay una ilustración de cómo era más o menos la ciudad de Jericó. Era una ciudad doble amurallada. O sea, imagínense ustedes cómo nosotros podemos, con los instrumentos que ellos tenían, poder derribar esta ciudad. Debía ser un reto difícil lo que ellos veían que tenían por delante. Ahora, inmediatamente hay algo que nos sorprende. La ayuda llega de una fuente inesperada. Una prostituta llamada Rahab, la cual los recibe y los esconde en su casa. El FBI del rey había detectado la presencia de estos extraños que habían venido a espiar toda la tierra, dice el texto. Pero Rahab los despista y les brinda una oportunidad de escape, si ustedes recuerdan, a través del muro. Pero esa mujer había sido tocada por el testimonio del Dios de Israel que había llegado a sus oídos. Era impresionante, dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, versículo 9 del capítulo 2. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Dice, nosotros oímos eso, quizás ellos a lo mejor no tenían ya como olvidado ese hecho. Dice, pero eso es algo sorprendente. Dice, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Wow! ¡Qué convicción tenía de esta mujer por lo que había oído! ¿Cómo uno no quisiera, no, que las personas oyeran el evangelio así y que hablaran así de nuestro testimonio? Y luego de comprometerse con rescatar a Rahab, los espías regresan con un reporte muy distinto al que los 10 espías dieron con respecto a la tierra en Cades Barnea. Ellos habían aprendido la lección. Ellos no fueron con un reporte simplemente bien. Ahí hay gigantes también. Aunque hubieran visto gigantes, yo estoy seguro que el reporte hubiera sido diferente. Dice, y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Ellos no se quedaron viendo esas murallas. Ellos se hubieran quedado, mira Josué, yo no sé qué nosotros vamos a hacer, porque ¿y quién va a derribar esas murallas? Pero ellos no se quedaron pensando eso. Dice, Dios nos entregó la tierra, eso es nuestro. De manera que vemos un gran ejemplo en este capítulo 2 para nosotros de fe en los espías y de fe en Rahab. El caso de Rahab nos sirve de adelanto para lo que luego se vería más claramente, la inclusión de los gentiles en los planes redentores del Señor. Y Pablo en Gálatas 3 lo presenta de una manera hermosa cuando dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y aquí está esta mujer que vendría a ser parte, ¿no?, de la genealogía de nuestro Señor. Una mujer gentil, una mujer pagana, formando parte del pueblo de Dios, elegida por Dios para salvación. Pero hay un obstáculo que los israelitas tenían que vencer antes de ellos poseer la tierra, antes de vencer a Jericó, y era el cruce del Jordán. Cruzar el Jordán. Una historia que vemos en los capítulos 3 y 4 del libro de Josué. El arca de Jehová, llevada por los levitas, iba a marcar la pauta. O sea, ellos tenían que ir delante y el pueblo seguirles, pero ellos tenían que mantener una distancia de aproximadamente 1 kilómetro entre ellos y el arca, que no se olvidaran a quién era que estaban siguiendo. Y el Señor les dice que los sacerdotes iban a entrar al lago y luego las aguas se iban a detener. Entren, que después las aguas se detienen. Eso es muy fácil, ¿verdad que sí?
Y yo me imagino a ellos, ¿tú estás seguro que esto? Y ellos entran y dice que las aguas se detienen. Dice el capítulo 3, versículo 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Obviamente el pueblo había sido testigo de un milagro, ¿no? Con el cruce del Mar Rojo. No todos ellos porque habían perecido, pero ellos tenían el testimonio, la historia de sus padres. Y ahora he aquí otro evento milagroso en el que Dios les muestra que Él está con ellos. El evento no iba a quedar sin un lugar para recordar lo que Dios había hecho. 12 hombres tenían que tomar una piedra cada uno de en medio del Jordán, donde estaban los pies de los sacerdotes, y con ellas levantar un monumento. De manera que iban a tener 12 piedras, una por cada tribu. Y el Señor así, que conoce lo olvidadizo que nosotros somos, les ordena utilizar esa señal para instruir a sus hijos más adelante con esto. Dice en el capítulo 4, versículo 6, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿y qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. No podemos olvidarnos de los hechos portentosos de Dios en nuestra salvación y redención. La narración también se encarga de dejarnos saber que las 2 tribus y media también cruzaron el río. Lo expresa de manera particular, cumpliendo esa promesa de pelear junto a ellos por la tierra prometida. Establecen entonces un campamento en Gilgal y por primera vez los pies del pueblo se encuentran en la tierra prometida. Inmediatamente Dios les da instrucciones a Josué de circuncidar al pueblo, a esos hijos, a los hijos de aquellos que perecieron en el desierto. Si pueden poner el mapa, por favor, allí ustedes pueden ver el río Jordán por medio y luego el primer lugar donde se ubican en el campamento, en Gilgal. Dice el capítulo 5, versículo 5, todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Los que salieron, los que estaban hablando, los que salen de Egipto, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Pero ¿qué podemos nosotros observar con esto? O sea, el pueblo que sale de Egipto era circuncidado, perece en el desierto. El pueblo que entra a la tierra prometida es incircunciso, pero entra a la tierra. ¿Ven ustedes un contraste? La circuncisión externa no es necesariamente un indicativo de la circuncisión del corazón. Los que perecieron en el desierto estaban circuncidados, pero no fueron obedientes y fueron castigados por el Señor. Pero los hijos de ellos no estaban circuncidados. Y dice el texto en el versículo 7, la palabra que usa en la Biblia de las Américas, Dios levantó a otro grupo. Dios levantó a otro grupo y les dio a ellos el privilegio de entrar en la tierra prometida. O sea que era un problema de si obedecer, oír o no la palabra de Dios y lo que eso implicaba. No el hecho de estar meramente circuncidados externamente. Eso no fue lo que hizo la diferencia. Era una circuncisión en el oído, de si están escuchando o no la voz de Dios. Por eso en Números capítulo 14, versículo 22 dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Es oír la voz de Dios. Es tener el oído dócil a la voz de Dios. ¿Qué tan dóciles somos a la voz del Señor cuando nos exponemos a su palabra? ¿O somos tercos como mulas que tienen que darnos golpes para que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor? ¿O que el Señor obre en nosotros ternura de corazón para responder a su palabra, donde quiera que nos expongamos, en la forma que nos expongamos a ella? Y esa es la advertencia que el autor de Hebreos hace sonar en su libro, que debemos asegurarnos de que estamos escuchando obedientemente la voz del Hijo de Dios, porque eso hará toda la diferencia entre los que solamente son miembros
visibles, que pertenecen al pueblo visible y los que en verdad tienen una relación con Jesucristo. Dos cosas más sucedieron que marcaron el inicio de una nueva etapa en la historia de Israel. Celebran la Pascua y el maná dejó de caer. Dice el versículo 12, nunca más tuvieron maná. Nunca más tuvieron maná. Y sobre estos últimos eventos, la circuncisión y la Pascua, dice un autor, al celebrar los dos sacramentos del Antiguo Testamento que recordaban las promesas de Dios y la gracia redentora de Dios, se recordaba a los israelitas que estaban participando en una misión espiritual más que en una campaña militar. Pero eso en cuanto a esa visualización de la tierra, visualizando la tierra. Ellos estaban frente a la tierra, envían los espías preparándose para la entrada. Ahora pasemos a ver la entrada en sí, la conquista de la tierra en segundo lugar, que está a partir del versículo 13 del capítulo 5 hasta el versículo 24 del capítulo 12. Cruzar el Jordán era solamente el principio. Ahora tenían que conquistar y poseer la tierra. Pero ¿y qué de los pueblos que estaban allí? Y allí no había gente viviendo. ¿Y qué podemos decir nosotros de ellos? Dios los va a sacar, los va a matar y ya, y punto. Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, el señorío de nuestro Dios. Él gobierna sobre todo el universo, por tanto, también sobre todas las naciones. Y no importa cuán secular venga a ser un estado, a final de cuentas, la teocracia del universo se impondrá y vencerá, porque Dios juzgará el pecado de las naciones. Esas naciones no eran inocentes, es importante que nosotros reconozcamos esto. Eran naciones llenas de pecado, y Dios estaba juzgando estas naciones. Y lo que constituía juicio para unos, vino a ser bendición para otros, en este caso el pueblo de Israel. Dice Levítico 18:24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, hablando de los pecados de las naciones, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. En los días de Abraham las cosas todavía no estaban tan mal como en ese instante, y por eso él le dijo a Abraham, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Pero el problema era la maldad del amorreo, no había llegado a su colmo. Lo que vemos en cuando entra el pueblo para conquistar es que Dios estaba viendo que ya la maldad había llegado a su colmo. Ya era hora de sacarlos de allí. Y hermanos, de modo similar, lo que la iglesia experimentará al final de los tiempos será una celebración ante la caída del príncipe de este mundo y sus secuaces, según lo que vemos en Apocalipsis 17 al 19. Josué sabía que Dios estaba con él como lo estuvo con Moisés. Josué sabía que Dios peleaba por ellos. Josué sabía igualmente que debía mantenerse apegado a las directrices de Dios y su palabra. Y no obstante, eso no eliminaba el hecho de que debían trazar estrategias y planificar batallas y sacar y eliminar ese pueblo que estaba allí en medio. Parte de la estrategia consistió en lanzar un ataque central que dividiera a los pueblos del norte de los pueblos del sur, evitando así de esa forma que hicieran alianzas que pudieran fortalecer. Si ustedes pueden ver allí en el mapa, hay una flecha que va al centro, ¿no? Ellos primero entran y conquistan por el centro, luego van al sur y luego al norte. Ellos dividieron esa tierra en dos para que no se hicieran alianzas fuertes que pelearan contra ellos. O sea, del ataque central, Josué enfiló sus cañones, entre comillas, hacia el sur para luego hacer ofensiva en el norte. ¿Cómo podían ellos entonces vencer a la ciudad tan amurallada de Jericó? Todavía ellos no han conquistado Jericó. Al final del capítulo 5, Josué tiene una experiencia muy singular. Tuvo un encuentro con el capitán del ejército de Jehová, una aparición del Hijo de Dios preencarnado. Y dice el texto, amados hermanos, presten atención. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano.
Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él no estaba seguro quién era. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. En otras palabras está diciendo que si yo soy enemigo o de los... No, yo soy tu jefe. Yo soy tu comandante. Ahora oigan la reacción de Josué. Escuchen. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿No nos recuerda esto una historia? Cuando ese capitán le dio órdenes a otro siervo de Dios. Nosotros somos siervos de Dios, a las órdenes de nuestro capitán. ¿Saben qué es lo que nos falta a nosotros muchas veces? La actitud de rendición del corazón de ellos. El tener ojos para reconocer la majestad de nuestro capitán, para aprender a postrarnos delante de él, reconocer su grandeza y poder decirle como hizo Saulo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Oh, que el Señor nos dé a nosotros ese espíritu, un espíritu sumiso para oír las instrucciones de nuestro capitán. Yo ruego a Dios que nos haga una iglesia que nunca se familiarice con la grandeza y la majestad de nuestro Salvador. Que nosotros podamos aprender y experimentar cada vez con más frecuencia lo que es esa actitud. Su capitán le dio instrucciones precisas que debían seguir al pie de la letra. Y lo que viene era el plan más raro con el cual derrotar a Jericó. Nadie nunca había usado un plan así. Nadie nunca lo volvería a utilizar tampoco. Marchas y vueltas, trompetas y gritos. Eso es. Y cayeron los muros, porque así lo había dicho el Señor. Los muros cayeron, esos muros impresionantes cayeron como Dios les dijo que iban a caer. Oh, la fe que necesitamos nosotros para ver muchos muros caer a nuestro alrededor. Y ese inicio estaba trazando la norma para el resto de la guerra. Dios estaba peleando por ellos. Algunos ven la caída de Jericó como una ilustración de la caída de Babilonia que aparece en Apocalipsis 18. Y clamó con voz potente, versículo 2, diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esta batalla también será ganada por el Señor. El mundo nos puede parecer inexpugnable ahora, invencible. Y las ideas que están corriendo en el mundo, ¿cómo vamos a poder enfrentar el avance de las ideas de la cultura en la que nosotros vivimos? ¿Qué ocurrirá con nuestros hijos? Amados hermanos, Dios nos dice lo que ocurrirá. Ha caído Babilonia. Nosotros venceremos con nuestro Señor. Lo que tenemos que hacer es tener fe, confiar y hacer lo que nos dice. Luego de esa gran victoria, sin embargo, que tuvieron en Jericó, el pueblo sufrió una gran derrota, una vergonzosa derrota en Ai. Una derrota que los dejó descorazonados. Ahí está, luego de Gilgal, ellos van a Jericó, de Jericó a Ai. Antes del ataque, Josué recibió el siguiente reporte sobre esta ciudad, capítulo 7, versículo 3. Volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2 o 3 mil hombres y tomarán a Ai. No te fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. ¿Qué reporte? Señores, no vale la pena enviar mucha gente. Envía un poquito, con eso, pan comido eso. Pero ellos desconocían que algo había sucedido. La desobediencia de un hombre fue la causa de esta derrota y de la pérdida de 36 vidas. Hermanos, nuestros pecados pueden parecernos muy individuales.
La realidad es que raras veces las consecuencias de los pecados se detienen con nosotros. Raras veces. Cuando Josué se acerca a Dios, ya él desmoralizado, el Señor le explica el problema. Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto. ¿Ustedes no notaron algo allí? Que el Señor no le dijo, hay uno que ha pecado, o no le dio el nombre, Acán ha pecado. ¿No sabe lo que dijo? Israel ha pecado. Oh, hermanos, nuestros pecados afectan al pueblo entero. Nuestro pecado afecta al pueblo entero. Imagínense que nuestro pecado sea enfriamiento espiritual. Mi pecado de enfriamiento espiritual afecta a la iglesia entera. Sea yo pastor o no, mi pecado de enfriamiento espiritual afecta a los demás. Yo no seré tan útil para el pueblo de Dios como yo debo ser. Y aquí el pecado de este hombre Acán afectó al pueblo. Pero Dios dice, si ellos no trataban debidamente con ese pecado, ellos no iban a tener victoria sobre sus enemigos. Dios expone al culpable, el pueblo tiene que lidiar con el problema debidamente. Y eliminado el problema de Acán, ahora el pueblo entonces vence a Ai. Y la estrategia incluyó el hacerles creer que huían como la primera vez. ¡Ah! Ahí están huyendo otra vez. Solo para sacarlos de la ciudad y prenderle fuego a la misma. Los enemigos quedaron rodeados y no pudo escapar ninguno vivo. Al final del capítulo 8 nos encontramos con lo que parece ser una reedición de la renovación del pacto que vimos en Deuteronomio 27, con la lectura de las bendiciones y maldiciones sobre los montes Gerizim y Ebal. Y era una forma, no sé si pueden ponerme el mapa otra vez, donde estaba Ai. Bueno, ahí en ese mapa aparece también, se ve, si el amarillo lo puede dejar, el otro, ese. Si ven al norte, allá arriba en el mapa, ven dos montes. Ahí está el monte Ebal y el monte Gerizim. Ellos suben allí, es donde tienen la reedición de eso que ellos vivieron en Deuteronomio. Era una forma de recordar al pueblo que si de veras querían la bendición de Dios, debían vivir en absoluta dependencia y sumisión a Él. Luego les tengo el mapa, en ese mapa pueden ustedes observar cómo tienen la campaña central. Engañados por los gabaonitas, la gente de Gabaón, porque imagínense, la fama de ellos se había regado. La gente de Gabaón se entera, tienen miedo y dicen, señores, vamos a ver qué hacemos, porque esto está difícil. Y ellos crean la estrategia de engañarle y hacerle creer que ellos venían de muy lejos, que no eran de ahí, y hacen un pacto con ellos, y ellos quedan amarrados. Se ven obligados por eso a hacer alianza con ellos y a pelear contra los enemigos de ellos. Y así pelean con la coalición de 5 reyes. Y es así que Israel combate contra Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Campaña del sur, por favor. Y ese es el mapa de la campaña del sur. Y esos son, cuando ellos van en defensa de los gabaonitas, ellos tienen que pelear contra esa coalición de reyes que eran de todas esas ciudades que están allí representadas. Luego en el norte, Javín, rey de Azor, reacciona a las noticias del avance de Israel y también forma una coalición que también resultó inútil. Ese es el mapa de la campaña norte, como ellos también avanzan hacia el norte y conquistan la tierra. El capítulo 12 concluye la sección con una lista de todos los reyes derrotados por Israel, tanto bajo el liderazgo de Moisés como bajo el de Josué. O sea, le presentan como si fuera un museo todo lo que habían conquistado. Y los siguientes textos que les voy a leer nos muestran de quién era realmente la gloria. Dice el capítulo 10, versículo 11: Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos. Capítulo 10, versículo 42: Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Capítulo 11, versículo 6: Yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. ¿De quién es la gloria? La gloria era del Señor. La Biblia enfatiza, dice un autor, que la conquista y división de Canaán no sucedió por la gran fortaleza militar de Israel, sino por la fidelidad de Dios. La fidelidad
de Dios. Y otro autor dice, aunque el libro toma su nombre, Josué, por su personaje principal, el líder de ese grupo de esclavos liberados de aquella segunda generación, sería un error imaginar que Josué es la figura dominante en el libro. El jugador principal es Dios mismo. Y el argumento enfatiza el hecho de que el éxito de los israelitas no se debió a su capacidad militar, a la brillante táctica de su líder o a sus altos valores morales, sino al Dios que guarda la promesa de un lugar de bendición que había dado siglos antes. Josué no es un libro acerca de logros humanos sobresalientes, sino acerca de un Dios sobresaliente que es fiel a su palabra. Y esta sección es ciertamente un gran avance de la gran victoria que espera el pueblo de Dios cuando los reinos del mundo vengan a nacer de nuestro Señor y de su Cristo, como aparece en Apocalipsis 11. De manera que ver la lista celestial, cuando estemos en el cielo, de todos los poderes que Jesús ha vencido, que está venciendo y que vencerá, será un evento glorioso e impresionante. Así como Dios le mostró al pueblo de Israel, mira, esto fue todo lo que conquistamos con Moisés y con Josué. En el cielo veremos todo lo que Dios hizo como gran capitán a favor de su pueblo. Luego tenemos la tercera sección que va del capítulo 13 hasta el capítulo 22. El tema de la fidelidad de Dios, que es central en el libro, sale a relucir. ¿Cómo? Dios cumplió la promesa. Dios cumplió su promesa. La promesa de Dios no era una promesa de campaña política. Realmente estaban ya en la tierra. Señor, estamos aquí. Estamos aquí. La tierra era de ellos. Y ahora que es de ellos, tenían que dividirla como buenos hermanitos. Todas las listas de las ciudades y territorios en esta sección son un recordatorio de esa fidelidad de Dios. En el capítulo 17 de Génesis, Dios le había dado la promesa a Abraham: estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios cumplió su palabra. Y vez tras vez lo que esta sección de Josué está diciéndonos es: Dios fue fiel, Dios fue fiel, Dios cumplió lo que prometió. Se menciona el caso de las 2 tribus y media que iban a quedarse del otro lado del Jordán. También se menciona el caso particular de Caleb, de la tribu de Judá y la tribu de Efraín y la otra media tribu de Manasés. Y estas 3 tribus de manera particular que acabo de mencionar, Josué, Efraín y Manasés, jugarían un rol, y Judá, un rol estelar en el resto de la historia de la nación. Y por eso son mencionadas de primero en esta división y repartición de la tierra. Luego los capítulos 18 y 19 tratan el caso del resto de las tribus, comenzando con Benjamín, que es de donde saldría ¿quién? El primer rey de Israel. La división de la tierra concluye con Josué. La división de la tierra comienza con Caleb y la división de la tierra concluye con Josué. ¿Quiénes son ellos? Los 2 espías que dieron el mensaje de fe en Cades Barnea. Dios honró a esos 2 hombres. Dios honró a estos 2 espías de fe. Y se destaca no simplemente que repartieron la tierra de las tribus, se destaca lo que Dios le dio a ellos 2 de manera particular. Finalmente tenemos el caso de las ciudades de refugio designadas y la provisión para los levitas. Y sobre los levitas dice: mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos. Pero Dios hizo provisión para ellos. Y podemos ver el mapa de cómo la tierra quedó más o menos dividida. Ustedes pueden ver, Dios soberanamente otorgó esta división a las diferentes tribus. Y dice en el capítulo 21, versículo 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Y más adelante en el capítulo 23 dice: reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Ven el énfasis? Dios es fiel, Dios es fiel. Y me adelanto a algo que encontramos al final del libro. Las últimas cosas que contiene el libro son la muerte de Josué, el entierro de los restos de José y la muerte de Eleazar, el hijo de Aarón.
Esos son los 3 últimos eventos que encontramos en el libro. Todos están muertos, pero no debemos dejar de notar dónde están enterrados. ¿Dónde están enterrados? Estas fueron las palabras de José al final del libro de Génesis. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo José jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y si ustedes se van a llevar mis huesos de aquí, yo quiero que ustedes lo entierren allá. Y él fue enterrado en Siquem, perteneciente a Efraín, uno de los hijos de José. Así como Dios dio heredad especial a los levitas, los 2 hijos de José ocupan esos lugares como tribus en Israel. Y vemos a Dios, al Dios fiel que cumple sus palabras, aún cuando nosotros vemos estos muertos al final del libro. El libro comienza con un muerto y termina con muertos, pero todo por la fidelidad de Dios se cumple. La tierra es el pueblo de Dios. Y los últimos 2 capítulos es lo que hemos llamado reteniendo la tierra. Reteniendo la tierra, visualizando la tierra, conquistando la tierra, dividiendo la tierra, reteniendo la tierra. Josué es el libro de la conquista. Sin embargo, el libro no termina con una nota de victoria, sino de preocupación. Josué reúne al pueblo 2 veces para retarles con lo que tienen por delante. Ya él estaba viejo, enfatiza el texto, y quería dar sus últimos consejos. Les recuerda la bondad de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Miren lo que ha hecho aquí, aquí, acá. Dice en el capítulo 23, versículo 3: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y en el capítulo 24, versículo 13: os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis. Dice, ustedes llegaron y encontraron hasta los terrenos preparados para cultivar. Ustedes no tuvieron que levantar ciudad, yo se las di todas. ¡Wow! Dios se los dio algo ya hecho. Y dice, ¿ustedes están comiendo de allí? Ya mencionamos entonces que uno de los atributos que más se destacan en el libro es ¿cuál? La fidelidad de Dios. Esta sección del libro nos muestra entonces cuál debe ser nuestra respuesta ante un Dios que es así de fiel con su pueblo. ¿Qué honor hacemos a un Dios tan fiel si nuestras almas no reposan y no descansan en sus promesas? Dios cumplió en darles la tierra. La pregunta que queda es, ¿cumplirían ellos ahora y serían fieles en mantenerse apegados a Él? Y por eso Josué se dirige a ellos con el corazón y les dice: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándose con ellas y ellas con vosotros, ¿no suena eso a advertencia contra la mundanalidad? Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros corazones y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Es por esa razón que un autor dijo: el libro de Josué fue escrito para mostrar el valor incomparable de la obediencia. O sea, hace una gran diferencia. Dios está comprometido con bendecir a su pueblo fiel. Lo vimos en Números, Deuteronomio y ahora en Josué. Y dice, pinta el cuadro de la conquista exitosa que llevó a cabo Israel de la tierra prometida, destacando la importancia del compromiso absoluto con la palabra de Dios y la dependencia de su poder. Y ciertamente nosotros vemos muchos ejemplos aquí de casos de pecado en el libro de Josué, pero abundan más los casos de la fidelidad de Dios y de la obediencia a Dios, por lo que Dios le dio la victoria. Sin embargo, Josué obliga al pueblo a tomar la seria determinación de seguir al Señor a plenitud y no solo parcialmente. Y en el capítulo 24 le dice: escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, o a los dioses de los amorreos, o a Dios. Él dice: pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y yo me pregunto, ¿y por qué Josué dijo eso? Bueno, yo creo que él podía tener en su memoria lo que ocurrió con aquellos espías. Ellos eran 12
Y él estaba solo con Caleb en contra de ellos. Era una multitud del pueblo de Israel luego la que se puso a favor de los 10 espías y en contra de Caleb y Josué. Él se había visto en condiciones similares antes, pero la fidelidad de Josué lo premió. Dios bendijo a Josué y él sigue con la determinación, independientemente de lo que los demás hagan. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Oh, que Dios nos dé a nosotros esa determinación. A veces entre nuestro mismo ejército tenemos oposición. A veces en medio de nosotros mismos encontramos obstáculos para que nosotros seamos fieles a Dios, incentivos para desobedecer la voz de Dios. O que podamos decir cada uno en nuestros propios hogares o independientes, si vives solo, sirve a Dios, sirve a Dios, sirve a Cristo. Sé fiel al Señor con todo tu corazón. Aunque el mundo a tu alrededor se caiga, Cristo se merece nuestra fidelidad. Él nos compró con sangre. No son los demás los que lo determinarán. Seamos fieles y podamos decir también: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo respondió que sí, que iban a seguir. Nosotros también serviremos a Jehová. Él es nuestro Dios. Me recuerda las palabras de Elías cuando le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Josué no quedó convencido con las palabras del pueblo y les dijo unas palabras que no parecen muy motivacionales. No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Wow. Sin embargo, ellos insistieron. Les dicen en el versículo 18: serviremos a Jehová. Les dicen en el versículo 21: a Jehová serviremos. Y les dicen en el versículo 24: a Jehová nuestro Dios serviremos. Josué y el pueblo sellaron esas palabras con un pacto. Y el próximo libro, el libro de Jueces, nos recuenta lo que realmente sucedió. El compromiso del pueblo duró tanto como el rocío de la mañana. El Señor nos ayude a servirle con todo el corazón y sin claudicar entre dos pensamientos. Finalmente, Jesús en el libro de Josué. En sentido general, Josué es visto como un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. De hecho, el nombre Josué es el hebreo de lo que en griego tenemos luego como Jesús. Es salvación. Pero hay dos cosas que en particular quiero mencionar. Una, en Josué tenemos una de las apariciones de la segunda persona de la Trinidad previo a su encarnación, como vimos en capítulo 5, versículo 14. Cristo se hizo presente. Y dos, la conquista de Canaán fue solo un cumplimiento temporal y parcial en el plan redentor de Dios. Solo Jesucristo nos brinda el verdadero y final reposo para el pueblo de Dios. Es por eso que Hebreos dice en el capítulo 4, versículo 8: si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Dice, Dios cumplió su palabra en darles la tierra, pero lo que está diciendo es, pero el verdadero cumplimiento no es en esa tierra, es más allá. Por eso el capítulo 4, versículo 1 de Hebreos dice que permanece aún la promesa de entrar en su reposo. Por un lado, Cristo es nuestro reposo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo es el cumplimiento. Y por otro lado, es Jesús quien nos pastoreará aún más allá de la muerte y nos introducirá a la tierra celestial, la verdadera tierra de reposo. Por eso dice alguien, el propósito final de Dios para su pueblo no es una franja de tierra en el extremo oriental del mar Mediterráneo. Su verdadero cumplimiento se halla en una persona, el Señor Jesucristo. Él es nuestro poderoso capitán y Él regresará con poder absoluto, montado sobre un caballo blanco, símbolo del conquistador que se pasea al derrotar a todos sus enemigos. Y tú y yo celebraremos esa victoria por toda la eternidad. El Señor nos conceda decir: nosotros serviremos a Jehová y no echarnos para atrás.